El presente acercamiento prácticamente inédito entre Rusia y Corea del Norte es una muy mala noticia para Estados Unidos. Estimados amigos, les estoy saludando desde Rusia. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista desde Moscú, y estoy grabando este vídeo en unas circunstancias, en unos momentos, en los que el canciller de mi país, Sergei Lavrov, se encuentra de una visita muy importante en Corea del Norte. Su agenda implica además un encuentro con el propio líder norcoreano. Aquí hay que recordar que el pasado mes de septiembre Kim Jong-un ya visitó Rusia, mi país, y aquí, entre otras actividades, se reunió con el jefe del Kremlin, es decir, con el presidente ruso Vladimir Putin, y además con el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Además, Kim Jong-un, es decir, el líder norcoreano, visitó instalaciones estratégicas como por ejemplo un cosmódromo o una planta militar donde se producen aviones militares rusos. Es el español Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para relaciones con países extranjeros, quien dijo que este acercamiento entre Pyongyang y Moscú es una muy mala noticia para Estados Unidos, pero a la vez dice que es una muy buena noticia para la multipolaridad. Les invito a mirar esta entrevista que Alejandro Cao de Benós concedió amablemente a mi canal. Dos países soberanos, Rusia, Corea del Norte, se reúnen, abordan sus temas bilaterales. ¿Y qué es lo que descubrimos en las portadas, tal como en Rusia decimos, de los medios hegemónicos? Una rabia, amenazas incluso. Yo quisiera preguntarle primero un poquito sobre esa reacción. ¿A qué se debe, digamos, esta rabia, estas amenazas, esta cobertura, vamos a decirlo así, tan tremenda? Bueno, está claro, Estados Unidos, el imperio de Estados Unidos no quiere perder su hegemonía. Hasta hoy básicamente dominaban casi todo el mundo, excepto unos pocos países como Corea del Norte. En el caso de Rusia también tuvo digamos, una relación positiva, especialmente tras la caída de la Unión Soviética, en la que Rusia ha visto, o sea, creyó que Estados Unidos sería un buen compañero de viaje, ¿no? Pero con el tiempo ha demostrado ser lo que ha sido desde el principio, que es un lobo con apariencia de amigo, un lobo que no tiene ningún remordimiento para invadir otras naciones, para asesinar a víctimas inocentes, para explotar los recursos de otros países. Y obviamente cuando Rusia se ha dado cuenta de esa situación y ha visto que tenía a Estados Unidos en sus puertas y que se estaba haciendo con el control efectivo de otras exrepúblicas soviéticas, cercando de esta forma a la Gran Federación Rusa, pues obviamente Rusia tiene que tomar cartas en el asunto y parar los pies a esta expansión imperialista que ha sido siempre así. Nosotros ya le conocíamos, pero digamos que Rusia en estos 30 años, desde la caída de la URSS, ha descubierto la verdadera cara de Washington, de Estados Unidos. Ujú. Alejandro, muchísimas gracias, muy explícita su respuesta y yo quizás un poquito prosiguiendo el mismo tema, porque hemos visto también amenazas. Yo cuando estaba utilizando la palabra amenazas, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, me refería, por ejemplo, a sus amenazas, por ejemplo, de imponer sanciones a Corea del Norte por su cooperación con Rusia o sancionar aún más a Rusia, el país más sancionado del mundo, por sus contactos con Corea del Norte. Yo quisiera preguntarle, ah, bien, estas amenazas en realidad, por ejemplo, en Rusia, yo le puedo testimoniar, causaron una reacción, digamos, bastante irónica por parte del pueblo ruso. Es decir, ustedes, ¿con qué están amenazando a unos países ya sancionados a punto tal que no se sabe qué es lo que más se puede inventar? Yo quería preguntarle, ¿pueden inventar algo más? ¿O hay que tener, digamos, miedo a estas amenazas de sancionar más? No sé si formulo bien mi pregunta, pero yo quisiera preguntarle Sí. un poquito sobre este asunto. En el caso de Corea, yo creo que no se puede hacer nada más, por mucho que inventen, no hay sanción posible, no se puede efectuar transferencias bancarias ni tecnológicas, absolutamente, básicamente nada. Pero como nuestro presidente Kim Il-sung solía decir, es que Corea está acostumbrada a vivir con sanciones. En el caso de Rusia es un poco más complicado. Por sus relaciones durante tantos años con Occidente, inversiones inmobiliarias, relaciones con empresas privadas,
Claro, en Corea del Norte sigue siendo todo estatal, es un sistema socialista auténtico y con control propio del gobierno sobre la empresa. Pero Rusia tiene un sistema capitalista y que mantiene relaciones con muchas empresas en otros lugares del mundo. Esas empresas, como por ejemplo en el sector de la moda, como pueda ser Zara o Mango, precisamente empresas españolas, se han reinventado de alguna manera para saltar esas sanciones o cambiar sus nombres o para intentar enviar sus prendas de ropa a los centros comerciales a través de terceros países, o incluso Coca-Cola, que sigue exportando a Rusia a través de Serbia, por ejemplo, y puede encontrar Coca-Cola en los supermercados rusos. En Corea del Norte no es así. En Corea del Norte las propias Coca-Colas, si se importa, lo importa el Estado. No tiene, el Estado norcoreano no tiene una obligación de satisfacer los intereses económicos de la empresa privada. Y ahí creo que es donde está un poco la debilidad todavía de Rusia, que tiene que mantener cierto equilibrio para que las sanciones no lleguen hasta tal punto que países tradicionalmente más amigos o cercanos como eso, como podría ser Serbia en un momento dado, se vuelvan también contra Rusia. Y de esa forma bloqueen todavía más las posibilidades de comercio con el exterior. Por ejemplo, hace poco también escuchaba amigos de muchos empresarios rusos. Ellos se están yendo a Dubái, Emiratos Árabes, otras zonas para hacer sus negocios o abrir sus cuentas bancarias. En ese aspecto significa que Rusia todavía tiene la posibilidad de realizar comercio internacional a pesar de las medidas del imperio estadounidense. Pero si quisieran los Estados Unidos, de cierta forma, todavía podían presionar más en ese aspecto a Rusia. Yo creo que Rusia tiene que liberarse de esas cadenas y es entonces cuando realmente no importa lo que diga Washington, porque Rusia con su capacidad y la necesidad que tiene el mundo, por ejemplo, del gas y del petróleo ruso, del cual se están beneficiando los intermediarios como India o Turquía, quienes están mandando a Europa ese gas, Rusia puede tomar cartas directamente y simplemente ignorar estas amenazas. Lo mejor es ignorarlas porque Estados Unidos está en decadencia absoluta. Ujú. Alejandro, muchísimas gracias por su respuesta. Yo también quería preguntarle lo siguiente, cuando estábamos hablando sobre, por ejemplo, los lazos de Rusia con los que consideraba sus socios, pero en realidad demostraron quiénes son en realidad. Pero también Corea del Norte ha demostrado quién es para Rusia en realidad. Corea del Norte ha demostrado ser un gran amigo de nuestro país. Bien, esta visita, esas declaraciones que, por ejemplo, hace el líder norcoreano, muy importantes, de apoyo a nuestro país. También yo recordaría que por ejemplo, Corea del Norte fue el primer país en reconocer, por ejemplo, la reintegración de nuevos territorios, como yo digo, nuevos viejos territorios a Rusia, ¿no? Ah, yo, ¿sabe? Yo quería preguntarle sobre el porqué, digamos, de esa actitud de Corea del Norte a Rusia, porque me parece que pocos países gozan, vamos a decirlo así, de ese privilegio. Por ejemplo, por lo que yo entiendo, ni siquiera con China las relaciones de Corea del Norte tienen ese nivel que con Rusia. Ya termino mi pregunta. También me parece muy importante Corea del Norte diciendo abiertamente que en esta agresión de la OTAN está con Rusia. Bien, ¿podría explicar, por Sí, favor? eso es por la historia, las relaciones entre vecinos, entre Rusia y Corea están forjadas en la historia, en una historia de lucha contra los imperios. Usted sabrá que hubieron muchos coreanos que lucharon contra los japoneses también defendiendo a Rusia, así como Rusia, especialmente Joseph Stalin, que es muy querido en el pueblo coreano, ayudó muchísimo a Corea en la lucha contra los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Aunque la Unión Soviética estaba en tan difíciles circunstancias, aún así el pueblo ruso ayudó con maquinaria militar y con asesoramiento a los coreanos para poder vencer en esa guerra y no ser ocupados por los Estados Unidos. A pesar de que la Unión Soviética se disolvió, a pesar de que eso cambió, hay medidas de ese tiempo que incluso se conservan hoy. Usted sabrá que hay muchos coreanos, por ejemplo, trabajando en la zona de Siberia, ese trabajo de los coreanos, quienes se dedican a la industria de la madera en Siberia, es un acuerdo que procede de tiempos soviéticos. Así que, aun a pesar de los cambios que hubo, se han mantenido ciertos vínculos importantes entre ambos países. Y aunque eso se transformó Rusia política, económicamente, pero
en el corazón del pueblo ruso, que es un pueblo luchador y que aprecia su historia, su cultura, está orgulloso de esa independencia, se mantiene ese espíritu nacional que ya existía también en tiempos soviéticos. Y eso es algo, la idea de soberanía y respeto a la cultura nacional se comparte también con Corea. Y eso es, o sea, no se cortaron todos los vínculos a pesar de ese tiempo que pasó desde los años 90 y Corea está siempre abierta y siempre recuerda toda la ayuda que recibió de Rusia y que ha recibido en otras ocasiones también en forma de ayuda humanitaria, por ejemplo, durante la hambruna que azotó el país hasta en los años 2000 especialmente. Corea sufrió mucho y Rusia, siendo una gran potencia agrícola también, ayudó con mucha harina de trigo y otros cereales para el pueblo coreano. Así que se mantiene esa idea en general, no solo a nivel del gobierno, sino entre lo que es el pueblo, esa buen recuerdo respecto al pueblo ruso. Ujú. Alejandro, muchísimas gracias. Tres puntos. Usted ha mencionado a norcoreanos trabajando en Rusia. Yo quiero decirle que desde Rusia se resalta sus altas cualidades. Por ejemplo, responsables, hacen su trabajo de manera acertada, es decir, solamente causan aquí buena impresión. Y segundo, usted ha calificado sobre esa etapa de la Rusia postsoviética. Algunos califican esa etapa acá en Rusia como un letargo del cual Rusia se está despertando. Y tercera cosa, usted ha mencionado la ayuda de la Unión Soviética a Corea del Norte con tecnologías en su momento. En ese contexto, yo también quiero preguntarle lo siguiente, porque en esta visita el líder norcoreano, ¿dónde se encontraba? Por ejemplo, en instalaciones, en infraestructuras rusas que tienen que ver con el espacio, con las tecnologías espaciales, también con las tecnologías aéreas. Yo quisiera preguntarle sobre cuál podría ser la interpretación y si son hechos importantes estos, si son hechos a los que se debería prestar la atención. Sí, sin duda no es fruto de la casualidad. Por una parte, Corea del Norte está intentando llevar a cabo su propia carrera espacial, su desarrollo aeroespacial, aunque es un pequeño país, apenas 27 millones de habitantes y sometido a sanciones. Por lo tanto, es muy difícil para Corea obtener el conocimiento o recibir del exterior o intercambiar con el exterior por esas mismas sanciones. Como sabe, ya se han lanzado algunos satélites sencillos, civiles, y actualmente se está intentando lanzar el primer satélite de tipo militar. Yo recuerdo ya hace años que mis compañeros en el gobierno en Corea me decían que usted sabe que los satélites son muy importantes también para la agricultura, por ejemplo. Los satélites pueden analizar las superficies para saber dónde y cómo cultivar para producir más comida para la población. Nuestro gobierno solía comprar esas fotografías a Rusia al precio de $1 millón prácticamente por una fotografía. Entonces, como Corea estaba bajo sanciones y esa capacidad era tan complicada, tan caro para Corea, por eso Corea busca la forma también de desarrollar su propia tecnología para no gastar tanto y de tener que siempre pedir ayuda o comprar a otros países tan caros, ¿no? Así que el tema aeroespacial es un tema muy importante que se da prioridad tanto por el tema civil como militar. Las fuerzas aéreas de Corea del Norte también tienen muy poco desarrollo debido a que también se necesita mucha tecnología, mucho avance, muchos años de avance tecnológico para ello, y Corea se ha focalizado siempre en el tema balístico, en la artillería, en los misiles, como usted sabe, y en el desarrollo termonuclear. También misiles hipersónicos que ya posee y ha demostrado a Estados Unidos que posee. Así que se ha centrado la capacidad que tenía el país, se ha centrado siempre en los temas balísticos. Entonces no se ha podido desarrollar bien todo lo que es la fuerza aérea. De hecho, se siguen usando cazas de tipo soviético modificados por el ejército coreano, pero no llega a una tecnología punta actual. Así que esa parte, sin duda, es una industria donde Corea quiere trabajar y desarrollar lazos con Rusia, pero creo que hay tantos temas. Hemos mencionado el tema de agricultura, es tan importante para Corea, ya que no tiene superficie cultivable. Corea tiene solo 15% de territorio cultivable.
pero sí tiene muchas posibilidades de minería, especialmente de metales raros que son altamente apreciados precisamente en la industria de defensa, ¿no? O por el sector energético. Corea tiene pozos petrolíferos también, pero actualmente se tiene que importar el heavy oil, el petróleo crudo de otros países para refinar, porque no hay la tecnología suficiente para extraer, cosa que sí sabe Rusia, obviamente, como gran productor. Por lo tanto, en ese aspecto hay tantísimos sectores que estoy seguro que desde la visita de nuestro mariscal Kim Jong-un con el presidente Vladimir Putin van a abrir un abanico de posibilidades ingente. Estoy hablando de miles de empresas, no de cientos, de miles, incluido sector privado, quienes algunos ya han comunicado también conmigo sobre su interés, ¿no? Se ha abierto, digamos que han quitado el velo de los ojos de muchos ciudadanos rusos también, quienes estaban influenciados por la propaganda de Estados Unidos. Porque los jóvenes rusos, ellos, como sucede en Europa, intentaban copiar, ¿no? Por la propaganda, por las películas de Hollywood, intentaban copiar a Estados Unidos, luego han visto la verdad, ahora ya no creen solo ese mensaje y han descubierto una Corea que es diferente a lo que ellos creían, ¿no? Y eso abre unas posibilidades inmensas de colaboración, sobre todo porque además comparten frontera ambos países. Y estoy seguro que en los próximos años las relaciones con Rusia van a ser muy superiores a las que se tiene, por ejemplo, con China, porque China sí que es excesivamente dependiente del comercio con Estados Unidos. Estados Unidos es principal cliente de la producción china. Entonces China debe moderar mucho el nivel de interacción con Corea. Tiene que trabajar a dos bandas. Pero Rusia, con la situación actual, no tiene ya que justificar nada delante de Biden. Puede actuar por sí sola. Ujú. Alejandro, muy explícito. Si me permite dos preguntas y ya termino sin robarle demasiado tiempo. Y una pregunta ahora que yo creo que es una pregunta amplia. Por lo tanto, yo sin querer robarle tiempo, quizás usted podría en términos resumidos responderme lo siguiente, porque usted confirmó el interés de Corea del Norte por tecnologías, vamos a decirlo así, militares, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, Rusia denunciando en particular lo de la creación, tal y como en Rusia lo calificaron, de la OTAN asiática, es decir, la expansión de la OTAN ahí en esa región. Japón, es decir, los aliados de Estados Unidos en la región, convirtiéndose en sus portaaviones, vamos a decirlo así. Y de hecho, yo veo expertos serios rusos hablando que, a pesar de que es Ucrania quien ocupa ahora mismo todas las portadas, donde la región más explosiva en realidad es la región de Asia. Ah, yo quería preguntarle lo siguiente. Estos pasos de Corea de fortalecerse militarmente, ¿tendrían que ver algo con esta tendencia que yo estoy mencionando? Y segundo, ¿esta tendencia ah, esta tendencia es realidad o es amarillismo, vamos a decirlo así? La tendencia de Estados Unidos a conquistar todo el mundo es imparable y eso es evidente también en la zona de Asia-Pacífico. Pero no es algo nuevo. O sea, Corea se defiende porque de hecho la guerra de Corea está todavía abierta. Estados Unidos se ha negado a firmar el Tratado de Paz Definitivo de la Guerra de Corea de 1950. Oficialmente, Corea del Norte todavía está en guerra con Estados Unidos y cada semana están realizando maniobras militares con submarinos, con portaaviones nucleares, desde sus bases en Corea del Sur, en Japón. Por lo tanto, Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya está establecido en la zona de Asia-Pacífico para controlar precisamente toda Asia. Ese es su sueño, porque desde allí puede controlar a las dos grandes potencias, tanto Rusia como China. Ahí Corea juega ese papel esencial, ya que especialmente Corea del Norte permanece como un muro infranqueable por parte de Estados Unidos. Tiene el sur, Corea del Sur, tiene Japón, que está relativamente cerca también con el tema de las Islas Kuriles y todo esto, pero tiene allí una barrera que es inexpugnable, que no pueden romper. Lo han intentado muchas veces, pero no pueden. Así que también geoestratégicamente a Rusia le interesa mucho tener a un aliado, a un vecino que sabe que no va a ceder frente a las presiones o
a las ofertas del imperio, porque para los coreanos la prioridad es la defensa nacional contra este imperio que lleva destruyendo naciones desde hace siglos. Por lo tanto, ahí, en esta situación, me parece muy útil las colaboraciones, que hay algunas que ya se llevan a cabo, como por ejemplo, usted sabe que los puertos en la zona de Vladivostok y otras ciudades se congelan, pero Corea tiene puertos que no se congelan en invierno, los cuales ya son usados actualmente por barcos rusos. Así que ese tipo de colaboración en geoestratégica, sin duda, incluso la de maniobras militares con objetivo de defender a la nación y plantar cara a Estados Unidos, creo que se desarrollarán también en un futuro cercano. Ujú. Alejandro, muy explícito lo último y de una manera muy breve le voy a formular mi pregunta. Hablar de este acercamiento que hemos visto con esta visita del líder norcoreano acá a Rusia, calificarlo como un golpe a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos y calificarlo como una mala noticia para, tal y como lo decimos en Rusia, el occidente colectivo. Muchos se preguntan qué es eso. El presidente ruso dice Estados Unidos y sus vasallos. Bien, en estos términos referirse a esta visita, duro golpe, mala noticia para el occidente colectivo. ¿Esto sería constatar los hechos o esto sería, digamos, caer en sensacionalismo? Esa sería mi pregunta. No, está clarísimo que es constatación, además, muy veraz de lo que está sucediendo. Estados Unidos creía que podía controlar a Rusia o creía que podría ofrecer algo a Rusia para seguir, por ejemplo, bloqueando a Corea, ¿no? En esto que hablamos, el Departamento de Sanciones de la ONU, en las últimas resoluciones, en el Consejo de Seguridad, Rusia también ha estado aplicando vetos a las sanciones propuestas por Estados Unidos. Esto le duele mucho porque Estados Unidos creía que podía influenciar para ir poco a poco tomando territorio ruso y llegar al control total del mundo que pretende. Entonces, esto es una malísima noticia porque sabe que con Corea no puede hacer nada y Corea nunca va a dar un paso atrás. Y sabe que con Rusia, ahora mismo, en la situación de enemistad y de conflicto, desde el golpe de Estado del Euromaidán, el asesinato de tantos ciudadanos rusos en la zona de Donbass, y Rusia tiene que dar un golpe sobre la mesa. Es que ya tardaba en dar un golpe sobre la mesa para parar los pies, ¿no?, a la invasión imperialista. En este momento que se ha hecho, Estados Unidos ya no puede, se siente totalmente indefenso, por eso solo puede, como los perros, ladrar, como nosotros en Corea decimos que ladran al tren, ¿no? El perro ladra al tren, pero el tren continúa. Por lo tanto, me parece muy acertada esa explicación y Estados Unidos ahora mismo, Joe Biden y su camarilla están sufriendo esperando ver qué es lo que va a pasar, porque no pueden pararlo ni pueden hacer nada contra ello. Alejandro, muy explícito lo de esta frase que usted acaba de mencionar en Rusia. Si traducirlo al español, esta frase suena como los perros ladran, pero la caravana avanza. Y por lo que yo entiendo, en su versión en español también hay variante ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bien, a Sí, usted, exacto. Alejandro, muy amable, muy explícito el comentario. Usted ha dicho todo con gran conocimiento del tema. Muchísimas gracias a usted. Спасибо большое y hasta pronto. Спасибо, До свидания. спасибо. Hasta luego. Estimados amigos, les agradezco mucho la atención. Además, agradezco muchísimo, obviamente, la participación de Alejandro Cao de Venos en mi programa. Además, quiero invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram. ¿Por qué? Porque hay una creciente censura en redes occidentales. Obviamente, este canal en YouTube lo van a eliminar más tarde o temprano. Así que voy a dejar el enlace a mi canal de Telegram en el primer comentario. Ahí comparto diferentes noticias importantes, tanto desde Rusia o sobre Rusia, como también sobre el acontecer internacional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.